Muy bien. Ahí estamos en directo. A ver, vamos a poner un poquito más ahí. La camarita. Ahí. Bueno. Estamos por la clase número 18. Y estamos hoy con el tema del instante santo. Estamos explorando el capítulo 22, sección 6, que justamente habla del instante santo. Y recordemos que el instante santo es cuando elegimos el milagro, el cual nos eleva por encima del tiempo. Entonces el propósito del tiempo se transforma, en lugar de ser un ente que nos aprisiona, es algo que nos libera. Dice en el capítulo 22, sección 6, da el instante eterno para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Se nos pide que pidamos ayuda para poder elegir el milagro en lugar del resentimiento, unirnos en lugar de atacar y mirar el sueño feliz en lugar de la pesadilla. Se nos pide que dejemos todo en sus manos. Nuestro trabajo simplemente es pedir el milagro. Continúa. Aquel cuya función es salvar, salvará. Como lo ha de lograr está más allá de su entendimiento, pero cuándo lo va a hacer está en tus manos. Esto es una extensión directa de lo que acabamos de decir, que nuestra única responsabilidad es elegir el milagro. Cómo se extenderá el milagro no es algo que nos competa a nosotros ni nos preocupe. Nuestra única preocupación es elegirlo. Pues el tiempo, sigue, es una invención tuya y por lo tanto lo puedes gobernar. No eres esclavo del tiempo ni del mundo que fabricaste. El engaño en el que vivimos todos es que estamos sometidos a fuerzas que están más allá de nuestro control, que no podemos controlar la devastación del tiempo sobre nuestros cuerpos, que no podemos controlar lo que otras personas nos hacen, ¿no? Esta idea que es de la que nos habla el curso, ¿no? Y esta creencia es justamente la que nos conduce a identificarnos con una imagen de víctima. Por eso tenemos esta famosa lección del curso de no soy víctima del mundo que veo. A medida que nos vamos aproximando a descorrer ya el último velo, que está descrito esto en los obstáculos a la paz, se nos pide que miremos por primera vez el sistema de pensamiento del ego. Y dice, ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En eso consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad, ¿no? Este habla de asumir totalmente la responsabilidad y ejercer nuestro poder verdadero como mentes. O sea, cuando vuelvo a la mente me vuelvo poderoso. Mientras estoy fuera de la mente pierdo mi poder. Me olvido que soy mente, ¿va? Esto está en el capítulo 19, sección 4, la parte D, los obstáculos a la paz. Se nos está diciendo que podemos elegir cambiar de mentalidad y elegir un tipo de experiencia diferente, reconociendo que nuestras decisiones son las que determinan nuestras tensiones
y son las causas de nuestras experiencias de victimismo. Solo somos esclavos de nuestras propias elecciones. Pregunta. Esta es una línea muy fuerte, porque dice, el tiempo es una invención tuya y lo puedes gobernar. ¿Cuántas personas en este mundo han tenido alguna vez una experiencia de gobernar el tiempo? Y Wapnick le responde, muy pocas. Este es el propósito de los pasajes como este, enseñarnos la verdad que nuestra experiencia desmiente. Podemos ver de nuevo la enseñanza revolucionaria de Un Curso de Milagros que dice literalmente que el mundo entero es una ilusión. Nuestra experiencia del tiempo y del espacio solo existe en nuestras mentes y por lo tanto tenemos el poder de cambiar dicha experiencia. Aquí también está involucrada una idea metafísica más profunda, porque esto significa literalmente que podemos cambiar el tiempo. La manera de aprender a hacerlo es elegir lo que parecen ser los pequeños milagros en la vida de cada día. Ahora vamos a pasar al capítulo 25, sección 3, párrafo 6. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo ni necesita quedarse más de un instante, pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. El contexto de estas declaraciones es nuestra visión lineal del tiempo. Cuando nacemos a este mundo, que es un mundo de oscuridad, no estamos solos, aunque nuestro ser físico ha sido expulsado repentinamente de su hogar, en el útero materno, ¿no? Por eso el nacimiento, ¿no? El espíritu permanece dentro de nuestras mentes. Así, mientras que nuestra experiencia es que nacemos en este mundo, solos, separados y obligados a después tener que valernos por nosotros mismos, lo cierto es que no estamos solos porque esta amorosa presencia del espíritu en nuestras mentes está siempre ahí. Y continúa. Esto puede ocurrir, o sea, ser conducido fuera de la oscuridad, en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión. Y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira, se han convertido en eventos que justifican su amor. Por eso el curso apunta tanto a esto del poder, ¿no?, que tenemos de decidir. Me voy a sacar el saco porque tengo calor. No se sabe si hace calor, frío. Esto del poder de decidir, ¿no? Por eso fíjense en que hay lecciones, ¿no?, que nos hablan justamente de esto. Tengo el poder de decidir, estoy decidido a ver de otra manera. Esto de la decisión siempre tiene que ver con nuestra mente, con lo que yo decido en mi mente. Primero tengo que recordar que soy mente, porque si yo sigo creyendo que soy esta persona, es que me identifico con el personaje, no, desde el cuerpo, desde el personaje, no tengo ningún tipo de poder. Todo nuestro poder reside en nuestro recuerdo, ¿no?, de que somos mente. Esta idea que tenemos todos, ¿no?, porque si somos honestos, es que es así. Todos creemos que como no somos felices ahora, algún día lo vamos a hacer, en un futuro. Y eso es lo que el curso apunta, a que me dé cuenta que solo existe el ahora, que el tiempo no existe. Nosotros estamos muy aferrados a la idea de que el tiempo es real, de que qué me va a pasar mañana, y bueno, vinculado a todas las desgracias que nos pueden llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, el ego interpreta todo como una víctima. Mientras estamos en ese sistema de pensamiento, estamos en esta polaridad víctima-victimaria. Parece en la forma que sí, que está ocurriendo esto. Pero en nuestras mentes sabemos que no es así. Por eso
una cosa, por eso el curso apunta tanto a diferenciar entre forma y contenido, ¿no? Una cosa es lo que parece que está pasando y otra cosa es lo que realmente está pasando. Y acá nombra justamente lo que está en el capítulo 27, que es en la sección 8, que es un fragmento que es muy potente, que ahora lo voy a leer, que dice: el secreto de la salvación no es sino este, 2 puntos, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, esto sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que lo estás soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Y en el capítulo 25, en la sección 6, tu función especial, en medio del párrafo 5 dice: esto por supuesto se refiere al final del tiempo, cuando todo el mundo haya completado su papel de perdonar dentro del plan de la expiación, y consideraremos este tema con detenimiento en la tercera parte. El tema de tener todavía mucho que hacer en este mundo está expresado en la lección 169, en la que Jesús habla de las dimensiones metafísicas del tiempo. De repente se desmarca diciendo que no hay manera de que podamos entender estas ideas. Más bien deberíamos hablar de lo que podemos entender, que es el perdón. Aún nos queda mucho por hacer, lo cual se refiere a perdonar a nuestros compañeros especiales. Todos nosotros debemos completar nuestras partes de otro modo, que el plan si no va a quedar incompleto. Por eso en la lección 186 dice: de mí depende la salvación del mundo. Cada cual tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió, y al elegirlo hizo que fuese así. No se le negó su deseo, sino que se modificó la forma del mismo, de manera que redundara en beneficio de su hermano y de él, y se convirtiera de ese modo en un medio para salvar, en vez de para llevar a la perdición. Recordemos otra vez la metáfora esta de la alfombra que se desplegó. Nosotros elegimos ese instante en el que el terror tomó el lugar del amor. En ese instante elegimos a todas nuestras relaciones de amor y odio, todas las maneras en que experimentaríamos los guiones de víctima y victimario. Así, contenido y forma ocurrieron simultáneamente, porque el tiempo secuencial es ilusorio. Nosotros la idea esta de simultaneidad del tiempo es muy abstracta para nuestra mente concreta, ¿no? Para nosotros todo está sucediendo en una línea. Y el curso lo que apunta es que nos demos cuenta de que no está sucediendo en una línea. Que el tiempo ocurre todo, y es más, el instante ese, ¿no?, de separación, ocurre a cada instante. No es algo que ocurrió hace mucho y es que está ocurriendo continuamente. Para nosotros eso no lo podemos experimentar, por más que sea la verdad. Bien. Entonces las relaciones especiales se convierten así en nuestra función especial, porque nuestra función especial es perdonar, ¿no? Junto con la colección de todas estas cintas de video, de odio, crueldad, separación, está la otra manera de mirar de otra manera. El ego deseó ser especial,
este deseo de ser especial, ¿no?, se manifiesta todo el tiempo en nuestras relaciones especiales. Bien. A ver acá en qué capítulo está. Los últimos pasajes del texto que veremos ahora están en el capítulo 26, en la sección 8, la inmediatez de la salvación, y vamos a comenzar con el primer párrafo de esta sección que dice: el único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en el que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Y eso es así. Nosotros creemos que perdonamos, que va a pasar un tiempo para que pase algo y suceda el perdón, ¿no? Porque como creemos en el tiempo lineal. Y que esto de soltar la culpa o deshacer la culpa nos va a llevar mucho sacrificio, esfuerzo y tiempo. Y dice: no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. O sea que en realidad lo que a nosotros nos perturba es que no podemos dejar de juzgar. O sea, por eso yo siempre digo esta frase, que perdonar es dejar de juzgar. Es lo único que es perdonar. O sea, una mente libre de ataque, en el cual yo tomo conciencia de que siempre me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Qué a otro se lo voy a hacer si hay uno solo? Bien, o sea, una sola mente, ¿no? Nosotros creemos que hay que expiar con minúsculas, que hay que sacrificarse. En un futuro voy a ser feliz. Una creencia que justamente nace de esta dinámica de que la culpa exige castigo. Por eso no nos damos cuenta de que yo ahora puedo ser feliz. El ahora es un momento, o sea, un instante que siempre pasamos por alto. Nunca permanecemos en el instante. O sea, como que nosotros siempre, ¿no?, nos estamos trayendo el pasado acá o proyectándonos hacia el futuro. Así funciona nuestra mente. Por eso el curso me habla de ese instante santo, que no es un instante en que soy buenito, porque también santo lo asociamos con bueno. No, es un instante íntegro. Santo significa íntegro, sin opuestos, sin separación. Ese instante no requiere tiempo, porque ocurre fuera del tiempo. Es atemporal, podríamos decir. Dice, continuando, ¿no?, con esto que estamos leyendo: esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados, o sea, esta famosa brecha. ¿Bien? Pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Nosotros nos aferramos a la idea de que estamos separados unos de otros. Y es verdad, así nos vemos. Bien. Y al hacerlo nos aferramos a la idea de que el mundo separado de tiempo y espacio es real. El tiempo y el espacio consisten en la misma ilusión de estar separados. No son sino diferentes formas del mismo pensamiento, pensamiento de yo, para que haya un no yo. Si la separación se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que esa separación es el tiempo. O sea, cuando voy más allá de mi mente, hablo de tiempo. Si la separación ha sido proyectada más allá de tu mente, piensas en ella como tiempo. Esa es la ilusión de la linealidad del tiempo, pasado, presente, futuro,
que conduce a una visión de que lo que ocurrió hace 1000 años es diferente que lo que está ocurriendo ahora, y también va a ser diferente a lo que va a ocurrir dentro de 1000 años más. Así manifestamos la ilusión de separación y dividimos el tiempo y lo separamos en fragmentos. De esta manera distorsionamos la verdadera continuidad del tiempo que el instante santo nos revela. Cuanto más cerca se trae la separación a tu mente, más crees que es el espacio. Esto significa que ahora pienso que tú y yo estamos habitando la misma dimensión temporal, pero seguimos estando separados porque yo ocupo este espacio y tú ocupas otro espacio. Bien. Entonces, continúa. Sin embargo, la salvación es inmediata. A no ser que la percibas así, tendrás miedo de ella, creyendo que entre el momento en que aceptas tu propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti, el riesgo de pérdida es enorme. A menos que elijamos aceptar el instante santo ahora, continuaremos sosteniendo el sistema de pensamiento ilusorio del ego que nos enseña a temer el castigo vengativo de Dios. Así nuestra única salvación es sufrir dolor y sacrificarnos ahora para aplacar la ira de Dios. Por eso en la Biblia vieron este famoso temor de Dios, se refiere a esto, y esperar a ser salvado en algún momento futuro. Por eso creemos que cuando morimos vamos al cielo, como si el cielo fuera un lugar en donde vamos a ser recompensados si fuimos buenos aquí en la tierra, ¿no? Todas estas ideas del tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo es tan neutral como el cuerpo, salvo en lo que respecta al propósito que le asignas. El ego, que tiene como propósito que el tiempo sirva para satisfacer, ¿no?, a justamente alejarnos de la eternidad. El tiempo, ¿sí?, si sigue sirviendo el propósito del ego, es mantener esta ilusión en marcha. He pecado en el pasado, soy culpable en el presente y temo el castigo en el futuro. El propósito, ¿sí?, del Espíritu Santo es deshacer la creencia, esta creencia que es demente, dice el curso, a través del perdón. Llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto, pero aceptar que la corrección se puede llevar a cabo parece prolongarse una eternidad. Bien. Para llevar a cabo la corrección desde nuestra posición fuera del tiempo como observador, solo yo tengo que decidir qué botón voy a presionar, si el del ego o del espíritu. Bien. Y eso no requiere tiempo. En el pasado solo necesitamos un instante ilusorio en el que creer al ego, y ahora necesitamos un instante santo, ilusorio, para deshacer esa elección equivocada. Sin embargo, parece llevar una cantidad de tiempo larga dentro del mundo de la ilusión. Dentro de esta ilusión del tiempo, la expiación parece ser un proceso largo, que está lejos, pero todo ocurre ya. Vamos a pasar al libro de ejercicios en la lección 136, la famosa lección que dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Esta línea dice que lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros debe ser recibido. Esto expresa la idea de que dar y recibir es lo mismo. Dios ya nos dio lo que hemos recibido.
entonces yo no lo puedo perder. Este hecho es lo que demuestra que el tiempo es una ilusión, pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo, como no puede por menos que serlo. Si Dios nos ha dado la creación y se ha dado a sí mismo a nosotros, entonces nosotros somos esa creación, la extensión de ese ser, y no estamos separados. Sin embargo, el tiempo nos dice que estamos separados. Incluso si en nuestros mejores momentos creemos que estamos realmente separados ahora, pero seremos premiados en el cielo cuando muramos, todavía estamos bajo la misma ilusión de que hay una brecha entre donde yo estoy y donde está Dios, la brecha. La realidad es que el mundo de tiempo es un sueño y nosotros permanecemos despiertos, siendo uno con Dios. Los pensamientos de Dios son totalmente ajenos al tiempo, pues el tiempo no es sino otra absurda defensa que ha surdido contra la verdad. Lo que Él dispone, no obstante, está aquí, y tú sigues siendo tal como Él te creó. Recuerda que el contexto de esta lección es que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Nosotros inventamos el tiempo como una defensa contra la verdad de la eternidad. El espíritu reinterpreta el tiempo para nosotros. La verdad es que el tiempo o el espacio no nos pueden separar de Dios. El poder de la verdad es muy superior al de cualquier defensa, pues ninguna ilusión puede permanecer allí donde se le ha dado entrada a la verdad, y ésta alborea en cualquier mente que esté dispuesta a deponer sus armas y a dejar de jugar con necedades. Bien, digamos, la base del sistema de pensamiento ego es el pecado. Pecado, recuerden que significa separado o separación. No es el significado de pecado que nosotros venimos acuñando de la iglesia, ¿no? El pecado es tonto, como un juego de niños. No tiene más realidad que el mundo ilusorio de los juguetes infantiles o los sueños que tenemos mientras dormimos. Por eso dice en el capítulo 30, sección 4, dice: los dioses, y dioses lo dice con la D minúscula, que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte. Este Dios Cecilio, este Dios ego, que yo hice a mi imagen y semejanza, mi Dios, mi diosecito. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al esta abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos cuando lo aprieta. Mas tú no estás en peligro. Puedes reírte de los muñecos que saltan de cajas de resorte y de los juguetes que emiten sonidos, de la misma manera en que lo hace el niño, que ya ha aprendido que no suponen ningún peligro para él. Las ilusiones que creas con respecto a ti mismo no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato al compás de las leyes que promulgaste para ellas, mas luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Y qué difícil se hace esto, ¿no? Porque nosotros estamos muy aferrados a todos, bueno, especialmente al dinero, porque nos sirve para subsistir aquí. Por eso nos resistimos tanto, ¿no? A esto de perder, ese miedo a perder, ¿no?
no tener, perder el dinero, perder la casa, perder el auto, perder todas mis posesiones. Bueno, ni que hablar de perder personas, que es donde más apegados estamos, ¿no? ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. Capítulo 21, sección 7, dice eso. La verdad se puede encontrar en cualquier momento, incluso hoy mismo, si eliges practicar darle la bienvenida. La verdad de la eterna presencia de Dios en nosotros y de la eterna presencia interna de Cristo en nosotros puede llegar en cualquier instante. Lo único que es necesario es que como observadores de estos sueños dementes, cambiemos lo que queremos experimentar. En el momento en que cambiemos ese deseo, el cambio ya ha ocurrido. Como dice la maravillosa línea del libro de ejercicios, lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Lección 14. Cambiar de mentalidad y dar la bienvenida a lo que ya está ahí es por tanto nuestro único verdadero deseo. Y ahora vamos a pasar a la lección 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. En realidad, hay solo una alternativa. Nosotros creemos que hay dos, pero solo hay una. Ya el cielo está en nosotros, pero yo creo que hay dos alternativas. Por eso yo creo que elijo entre el ego y el espíritu. Creo, pero no es así. Así pues, hoy comenzamos a examinar la decisión que el tiempo tiene como finalidad: ayudarnos a tomar. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido. El espíritu lo único que hace en nuestras mentes es reinterpretar, ¿sí?, esta idea del tiempo que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos el tiempo para atacar a Dios. El espíritu reinterpreta el tiempo para poder elegir el cielo. Y acá vamos a leer una parte del capítulo 25, sección 3, que dice: el mundo tiene otro hacedor, con H mayúscula, el corrector simultáneo de la creencia desquiciada de que es posible establecer y sostener algo sin un vínculo que lo mantenga dentro de las leyes de Dios. No como la ley en sí conserva el universo tal como Dios lo creó, sino en una forma que se adapte a las necesidades que el Hijo de Dios cree tener. En el mundo al que el terror dio lugar existe otro propósito, porque el mundo tiene otro hacedor que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su creador. Hago énfasis en este punto porque con frecuencia los estudiantes del curso toman estas líneas, así como otras, fuera de contexto para mantener que Jesús enseña que Dios o el Espíritu Santo fabricaron el tiempo. Esto sería una lectura muy errada de lo que el curso quiere decir realmente, que es que el tiempo es transformado de la intención que tú le diste. Tú le diste una intención de asesinato.
Entregado al espíritu, el tiempo queda reinterpretado y se transforma en un medio para salir del infierno. Bien. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido, ser un medio para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte. Ese es el significado que le dimos al tiempo. Por eso, esta idea tan aferrada en la que estamos todos, si realmente estamos siendo honestos con nosotros mismos, en que yo nazco, vengo a un mundo, vivo una cantidad de años y me muero. Por eso le damos tanta importancia a vivir muchos años. Fíjense en que está muy bien visto vivir muchos años en este mundo, no sé, la verdad. Pero bueno, es así, ¿no? Nadie quiere morir. Por más que seamos estudiantes de curso milagro, todos le tenemos un chuchi bárbaro a la muerte. Siempre queremos un poquito más, ¿no? Dame un poquito más de tiempo, le decimos al espíritu, a Dios. Está todo muy bien tu curso, pero bueno, estoy ocupada en unas cositas que resolver todavía, ¿no? Y todo está vinculado al tiempo esto, ¿no? Hola, Ángeles. Hola. A Vapor, que no sé quién es, pero bueno. Te saludo, Vapor, pero después poneme tu nombre, ¿no? Esta idea, ay, fíjense que toda nuestra experiencia aquí tiene que ver con el tiempo. Como si el tiempo, a ver, como que corriéramos una carrera contra el tiempo, una carrera contra Dios, ¿no? A ver si me va a atrapar o no. Bien, por eso esta parte, ¿no?, de estas secciones es muy potente. Nosotros le dimos ese significado al tiempo. El tiempo tiene que servir justamente para aprovecharlo, podríamos decir, como un aula, una escuelita acá donde venimos a aprender, que en realidad lo que nosotros queremos realmente es Dios, o el cielo podríamos llamarlo. Y que esta que le llamamos aquí la desesperación, la muerte, ¿no?, son ilusiones. Vamos a otra lección muy importante, que es la 194, que es pongo el futuro en manos de Dios, que ya antes también la habíamos nombrado. En el cuarto párrafo, vamos a arrancar desde el cuarto párrafo, lección 194, pongo el futuro en manos de Dios. Dice, tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo, claro, porque para Dios no existe tiempo lineal. Por lo tanto, deberían ser lo mismo para ti, pero fíjense que para nosotros no es así. ¿Bien? Sin embargo, en este mundo, la progresión temporal para ti parece ser algo muy real. No se te pide que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal, porque nuestro cerebro está muy mente concretizada aquí. Solo se te pide que te desentiendas del futuro, que es lo que nos cuesta hacer. Por eso esto de soltar y confiar, famoso el Ho'oponopono, lo decimos, pero es que no confiamos nada. Estamos siempre con ese miedo, ¿no? Bien, por eso se nos parece muy difícil. Quizá por instantes logremos hacerlo, aunque sea de la boca para afuera. Y mediante tu propia experiencia podrás comprobar que también has puesto en sus manos el pasado y el presente, porque el pasado ya no te castigará más y el miedo al futuro ya no tendrá sentido. Miren qué bueno si esto lo recordáramos, ¿no?, a cada instante. Ay, me parece que vinieron, bueno, espero que haya escuchado. Bien. A ver, esperen. Porque están tocando bocina en la puerta.
y ya sabía que iban a ladrar los perros. Bueno. Es decir, volviendo al tema, ¿cuál es el tema que nos aqueja a todos aquí? Siempre es lo mismo, fíjense, son 3 palabras: pasado, presente, futuro. Pecado, culpa, miedo. Así estamos funcionando todo el tiempo. Observen esto. Yo creo que con que podíamos llegar a observar esto, nosotros, ¿no? Aunque sea de un día, un ratito al día, y tomar conciencia, es que estoy todo el tiempo ahí. Para poder deshacer la culpa, por eso esto de pedir ayuda, no es que le pido a alguien externo que venga y no sé qué, me haga un lavado de cerebro, no sé, algo en donde yo pueda olvidarme de esto. No. Es que justamente se nos pide que llevemos nuestra culpa ante el amor, ante el espíritu, ¿bien? Por eso nos dicen que llevemos la oscuridad a la luz, o sea, lo inconsciente, hacerlo consciente. A ver cómo más lo podemos expresar. Las ilusiones ante la verdad, o sea, usa diferentes términos, ¿no? Para que se nos demuestre que es una creencia que tenemos en la culpa, que en realidad no es real. ¿Bien? Este creer que somos pecadores, que hemos hecho algo malo. Y así se nos va a liberar del miedo, porque es automático. Una vez que digo, yo no he pecado, el pecado no existe, no es real, desaparece la culpa, por lo tanto desaparece el miedo. Por eso salí de esa Trinidad impía. Por eso primero tengo que tomar conciencia de cómo está funcionando esta dinámica del ego. Por eso se nos habla tantos pasajes sobre este tema. Y que donde más se manifiesta es en nuestras relaciones, obviamente, ¿no? Ahí es donde tenemos las némesis que hemos puesto para no ver ese dolor, no sentir ese dolor en nuestra mente y al mismo tiempo creer que proyectándolo nos liberamos. Es un juego perverso que todo el día está funcionando. Fíjense que desde que ponemos el primer pie bajo la cama, ya pum, te aparece un pensamiento en donde te estás atacando a vos o a otros, mentalmente, ¿no? Es que en realidad solo hay mente. Nosotros creemos que sucede en las formas, pero es que está sucediendo en la mente. Bien, dice, o sea, continúo con esto que estoy leyendo. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones, por el que ha venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Cada instante que antes era esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo, cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios se libera para bendecir al mundo. Estas nubes de culpa, ¿no?, se disipan. Entonces nos damos cuenta, soy yo que me lo estoy haciendo todo a mí mismo, ¿no? Pregunta, ¿podría estar también vinculado esto a causa y efecto o acción y reacción? Porque dice que es un curso inevitable. Y Wapni le dice, sí, una vez que elegimos el pecado y la culpa, debemos inevitablemente ver el mundo como una prisión hostil y terrible en la que no hay escapatoria. La desesperación es el efecto inevitable del pecado. Cada vez que me siento solo y separado, es que me desespero. Por eso, fíjense en que en esa sección que habla de no busques fuera de ti mismo, termina con la palabra desesperación, ¿no?
no tenemos que buscar la luz, sino que tenemos que retirar las interferencias a la luz. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino buscar las barreras. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pero sí despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Ahora el Hijo de Dios es libre, y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con Él para compartir su santidad. Me libero cada vez que libero a otro de mi prisión mental, porque me doy cuenta de que no hay separación. Dejo de proyectar. A ver qué dice acá. Bien. El lector puede consultar los 50 principios del milagro. Bueno, acá hace una explicación de no sé qué, de cuando hicieron la traducción del curso al español. Bien, ahora vamos a adentrarnos en el gran tema. ¿Cuál es el gran tema? A ver quién adivina. La culpa, la culpa. Si no hubiera tiempo, no habría culpa. Fíjense, pero es que nosotros creemos en el tiempo. Bien. Entonces, a ver qué dice acá Wapner. Hemos hablado del tiempo en el nivel 2. La defensa más poderosa que el ego fabricó contra Dios es el tiempo. La culpa es el dispositivo más eficaz para asegurarme de que yo crea en el tiempo, porque tal como vamos a ver en algunos pasajes que vamos a ver ahora más adelante, la culpa nos dice que los pecados de nuestro pasado ocurrieron y son reales. Esto significa que hemos de temer el castigo futuro que la culpa nos dice que merecemos. Entonces el ego hace que tanto el pasado como el futuro sean reales, lo cual ancla con seguridad su versión del tiempo que oscurece el presente. Y el presente, entiéndase como que es la ventana hacia el no tiempo, o sea, hacia la eternidad. En todas las espiritualidades del mundo, tanto Oriente como Occidente, encontramos con esta idea, ¿no? Como que el tiempo es real y que la salvación debe adherirse a las leyes del tiempo. En Occidente, particularmente en el cristianismo, se nos enseña que tenemos que expiar con minúscula los pecados, sacrificarnos, sufrir, para que Dios nos mire con buenos ojos, nos recompense en el futuro. En el Oriente se habla del karma. También está basado en la línea del tiempo. Tenemos que resolver o trabajar todos nuestros pecados del pasado, reencarnando una y otra vez, para que nos purifiquemos y, bueno, seamos ya bienvenidos. No reencarnemos más, dice en el Oriente, ¿no? El curso de milagros no dice ni una de esas cosas ni la otra, sino que dice que la salvación es ahora. Ahora es cuando yo me ubico en el tomador de decisiones, en la mente, o sea, el observador, y elijo soltar el tiempo. ¿Bien?
El curso no está hablando del mismo tipo de cosas que encontramos, por ejemplo, en la terapia Gestalt, que también hace énfasis en el aquí y ahora. El aquí y ahora del curso está en un nivel más profundo. No le preocupa fundamentalmente la simple actitud de vivir el presente y soltar el pasado, un proceso que sigue estando enfocado en el cuerpo. Aunque es una parte del proceso. El objetivo es soltar nuestra noción del tiempo totalmente. Esta es la razón por la que el curso hace énfasis en que la salvación es ahora, dentro del instante santo que nos lleva directamente fuera de esta idea de tiempo. Llegado a este punto, toda la naturaleza defensiva del tiempo colapsa y el ego desaparece en la nada de donde provino. Y ahora vamos a examinar esto de la función del tiempo, que es el capítulo 13, sección 4. Les digo por si alguien quiere abrir el curso y leerlo junto conmigo, ¿no? El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Así empieza la sección 4 en el párrafo 4 del capítulo 13. Tal como hace muchos otros lugares del curso, se nos está pidiendo que miremos el sistema de pensamiento del ego. Siguen otros dos ejemplos destacados, incluyendo uno que ya hemos citado en la primera parte. Capítulo 16, sección 4. No temas examinar la relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. Cuando se examina la relación especial es necesario, antes que nada, darse cuenta de que comporta mucho dolor, ¿no? Por eso este tema, ¿no?, de que nosotros tenemos que mirar para poder ver, es fundamental. Es justamente a lo que escapamos y por eso el curso este se malinterpreta, porque lo que no queremos hacer es mirar justamente nuestro odio. La mayoría de los estudiantes del curso dicen que ellos no sienten odio, son puro amor y luz. Claro, ya están iluminados, o sea, no sé para qué estudian este curso, porque la verdad, si ya estamos iluminados, ¿qué hacemos leyendo este curso? No sé para qué. Bien, esa parte es la que nadie quiere hacer. Por eso aparece este famoso bypass espiritual, en donde yo me salto el mirarme y darme cuenta, esa es la responsabilidad de cómo me siento. Que el que siento el odio soy yo, más allá de que el otro sea lo que sea. Yo tengo que observar eso, no el como el otro es. El como el otro es no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir ver de otra manera. Eso es examinar la relación especial. No que ahora tengo una relación especial de amor o de odio y la quiero transformar en una relación santa y estoy obsesionado en eso. Porque si no es que no me doy cuenta en que estoy agarrado del tiempo. Bien, o sea, estoy haciendo el tiempo real, a su vez el mundo real, ¿no? El error real. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. Contemplémosla, pues, detenidamente, para poder ver más allá de ellas y entender lo que son, y no lo que quieren probar. En otras palabras, no intentes dar sentido al mundo, sino más bien intenta entender la motivación del ego para mantener la ilusión de que hay un mundo sostenido por ciertas leyes. Es esencial que se entienda cuál es su propósito, porque su fin es crear caos y atacar la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste. Sin embargo, no gobiernan nada, ni necesitan violarse.
necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Aquí se nos está pidiendo que examinemos el uso manipulativo del tiempo que hace el ego a través de la culpa y el miedo. Una vez que comprendemos estas dinámicas y nos damos cuenta del propósito de la culpa, podemos dar un paso atrás y tomar conciencia de que no somos culpables por la razón que creemos. Lo único que ha sucedido es que hemos reproducido la cinta de video del ego, y al habernos enraizado en esa creencia de que la culpa y el miedo eran reales y que estaban justificados. El problema nunca es aquello de lo que nos sentimos culpables o a lo que tenemos miedo, sino que más bien que hemos elegido convertirnos en esclavos de la culpa y el miedo asociados al tiempo. Y así entender el uso que el ego hace del tiempo nos va a permitir realizar otra elección. Y eso a su vez nos permite dar un paso para liberarnos de la naturaleza aprisionante del sistema de pensamiento del ego. Ahora volviendo al capítulo 13, sección 4, párrafo 4. Para el ego el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpa le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esta manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndonos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. Bien, esta parte, vuelvo a recordar que está en el capítulo 13, sección 4, párrafo 4. Continuidad, de acuerdo con el ego, es esa vinculación que hay entre el pasado y el futuro. Por eso la diferencia de nuestros sueños de vigilia, estos, a los de la noche, varían en que este tiene continuidad. Yo ya me levanto y me acuerdo cómo me llamo, mi historia, ¿sí? En los de la noche no, hoy sueño una cosa, mañana otra, no continúa el sueño. Esta vinculación, ¿sí?, pasado-futuro, es una defensa. Por otra parte, esta continuidad en la que nos tiene atrapado este sistema de pensamiento es el cielo para el ego. En realidad es el infierno, pero las teorías psicológicas, casi todas ellas derivadas de Freud, son ejemplo de esto. Dichas teorías mantienen, por ejemplo, que el niño es el padre del hombre, es decir, lo que ocurre en el pasado nos aprisiona y determina lo que será el futuro. Es como si nuestras experiencias pasadas tallaran nuestro futuro en piedra, ¿sí? Su núcleo nunca puede ser cambiado y solo puede ser vestido de otra manera. Y así todo se contempla a través del filtro de nuestro pasado culpable, ¿no? Como el ego es, ya la cagaste, bueno, ya la cagaste, no hay arreglo. Bien. El ahora, para el ego, no significa nada. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. Esto que estoy leyendo desde el mismo capítulo. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado. Y aunque este ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen
reaccionando como si todavía estuviera aquí. La razón por la que la hora no tiene significado es que el instante santo, que es ahora, en el que suelto la culpa del pasado y el miedo al futuro, que oscurecen justamente la presencia del Espíritu. O sea, cada vez que estoy en la línea de tiempo, el Espíritu Santo no puede estar presente en mi mente, por mucho que lo llame. Porque la gente se cree que a veces es cuestión de llamar, de que no sé qué, falla el wifi, pero es que no. Tiene que ver con que a mí me gusta estar en esa línea de tiempo. O sea, que decir que el ego no es capaz de tolerar la liberación del pasado no es diferente de decir que el ego tiene miedo del amor o que tiene miedo del perdón. Por lo tanto, la atracción de la culpa se convierte en la manera en que tiene el ego de protegerse del amor. Bien. El ego dicta sus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así su realidad actual. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratara de otra persona, y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Por eso ver el Cristo es cuando yo puedo ver al otro sin pasado, o sea, tal como es, cosa que parece totalmente imposible. Porque veo a la persona y se me viene toda la película con él, o el prontuario, bueno, llámele como sea, la que me hizo, cómo fue, me la va a hacer de vuelta, así es continuamente como estamos. Por más que digamos que no, que nosotros mandamos bendiciones y que somos buenos hermanitos, pero es que no. Por eso el que no es honesto no puede practicar este curso, porque es que, miren, yo ayer estaba leyendo un libro de Ouspensky, que se llama Fragmentos de una enseñanza olvidada, que dice En busca de lo milagroso. Y hay una parte en la que hablan de Ouspensky con el Gurdjieff, porque Ouspensky fue alumno, ¿no?, de este Gurdjieff. Y justamente Gurdjieff le dice que el hombre es mentiroso. Claro, pero es que nosotros no queremos reconocer que sentimos odio, que mentimos, no queremos reconocer nada de todo eso. Por eso nos gusta esto del ego espiritual, ¿no? De ser buenos, de ser el bueno, el inocente de la película. Y poder trabajar todo esto, a veces por eso requiere que trabajemos otros aspectos, ¿no? No usar el curso para tapar todo esto. Porque es que si no, vamos a estar, como digo siempre, 30 años con este curso y es que vamos a estar igual. Bien. En el capítulo 17, Sombras del pasado, dice que una vez que vemos a través del filtro del pasado, no podemos ver el Cristo en los demás. Lo único que veremos va a ser una sombra de culpa, que somos justamente nosotros desde nuestra mente, que la hemos proyectado ahí. Y la ponemos ahí, ¿no?, porque es un intento mágico de escapar de la culpa. Un ejemplo de esto son las personas que, por ejemplo, tienen problemas sin resolver con su padre, ¿no?, y con las figuras de autoridad en general, y que a continuación contemplan cualquier figura de autoridad como si esa figura fuera su padre. El origen último del problema de autoridad es nuestra creencia en la separación de Dios, que es la verdadera autoridad. Véase, por ejemplo, las dos últimas secciones del capítulo 3 del texto, donde se comenta este tema. Bien, a ver, capítulo 3. Voy a mirar. Así les digo dónde está. Dice secciones 6
y 7. Una se llama, ay, me escapó, los juicios y el problema de la autoridad. Y que es bastante extensa. Y el otro es el 7, que se llama crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Bien, hay que darle una repasadita. A ver, ¿dónde estaba? Dice, continúo con lo que venía. Y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado, porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo dejarlo atrás. De este modo, tú mismo te niegas el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. El mensaje de liberación, que es el mensaje de perdón, es que no hay pasado porque no hay pecado ni culpa. Esto es crucial porque la culpa es justamente la que mantiene el sistema del ego. Por lo tanto, mi elección de ver a otro está en mi elección de verme a mí mismo, como culpable o inocente, como aprisionado o libre. Pregunta. Probablemente el cerebro ha sido programado a lo largo de eones de evolución para reaccionar constantemente al pasado. De hecho, todo pensamiento parece lidiar con eso. ¿Qué método podríamos usar para superar este patrón de acción-reacción? Y Wapnick responde. Krishnamurti habla con frecuencia de esto. El primer paso es reconocer, al menos intelectualmente, cuál es exactamente el propósito del tiempo desde el punto de vista del ego. A nivel práctico, cuando empiezo a enfadarme, lo que significa que ya estoy atrapado en el sistema de pensamiento del ego, deberíamos dar un paso atrás, con tanta rapidez como podamos, y mirar cómo hemos caído en la trampa, ¿no? En eso consiste esa pequeña dosis de buena voluntad. En realidad no hay otra manera. La idea de tratar de detener la reacción del ego es lo que podría ser el punto de partida. Este proceso es similar a la práctica budista de dar un paso atrás y observar nuestros pensamientos, y como ejercicio es muy útil. No estamos tratando de detener los pensamientos, sino simplemente dar un paso atrás y observarlos. Fíjense en que las meditaciones estas que realmente funcionan no son las que yo me siento y quiero que mi mente se ponga en blanco y es que es imposible. Es las que yo observo los pensamientos y los dejo pasar, o sea, no me identifico con ellos. Eso funciona. El querer controlar mi mente no funciona. Así es como el poder de esos pensamientos disminuye. Porque es que soy yo el que le doy significado y poder a cada pensamiento. Cuando yo lo dejo pasar, o sea, no lo veo al pensamiento, no le doy valor, es que el pensamiento se diluye. Así de sencillo es. Si estamos dando un paso atrás y observándonos a nosotros mismos y dándome cuenta, por eso es muy importante que me dé cuenta cómo me siento, ¿no? Esa parte de nosotros que observa no puede ser la que está molesta. Esto inicia el proceso de debilitar la identificación con el ego. ¿Bien? Dice el curso, tú no puedes tomar decisiones por tu cuenta.
La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. No tomas decisiones por tu cuenta, pues o bien se toman con ídolos o con Dios. Y pides ayuda al anticristo o a Cristo. Y aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. El ego trata de enseñarnos que una vez que comienza la ira, se va a producir una reacción en cadena hasta el final. Y en algún momento futuro, o bueno, unas horas después, mañana, voy a volver a estar bien. Bien. En cierto sentido, seguimos siendo un prisionero porque seguimos siendo víctimas de la ira hasta algún momento del futuro en el que volvamos a estar en paz. Y así este planteamiento sigue estando enraizado en una visión lineal del tiempo. Ahora estoy cabreado, pero mañana voy a estar bien. El camino de salida de la prisión es simplemente detener la reacción tan rápido como sea posible. Hacer esto es difícil, al menos al principio. Dar un paso atrás y observarme, pasar por este proceso es útil, incluso aunque no pueda detenerlo. Por lo menos observarme. Es mejor observarse a uno mismo, pasar por él, que estar inmerso en él al 100%. Esto ya es un progreso. Y cuando podemos mirar con calma y amabilidad a los ataques de nuestro ego, ¿bien?, estamos ya en el proceso del perdón. Mirar con el amor a nuestro lado. Forma parte de los 3 pasos del perdón. Ahora continuamos con la parte media del 6º párrafo. La función del tiempo, capítulo 13, sección 4, párrafo 6, oración 6. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. Podemos pensar en esto como que estamos sentados delante de la pantalla y tenemos 2 botones. ¿Bien? El botón de la pesadilla y el botón del sueño feliz. El ego refuerza continuamente la idea de que nuestro mundo de pesadilla es realidad. Pecado, culpa, miedo. Te lo mereces. Por gilipollas. Bien. Como hemos visto, esta es la base de las dimensiones pasada y futura en el sistema de pensamiento del ego. El espíritu me dice, es que solo existe la hora. La enseñanza del espíritu es que el perdón es la única realidad. Bien. Pregunta. A veces las personas que se sienten solas en su situación actual pasan mucho tiempo recordando su infancia o la infancia de sus hijos, etc. ¿Sería esta una manera de usar su pasado para mantener intactos los sueños de su ego? Wapnick responde, absolutamente. A esto es a lo que el curso se refiere con fantasías, y las fantasías siempre son una defensa contra una realidad con la que no queremos lidiar. De este modo nos retiramos regresando a los recuerdos del pasado, que pueden ser dolorosos, para que yo pueda decir, fui una víctima, por eso soy tan infeliz ahora, o recuerdos agradables, ¿no? Y decir, ay, antes todo era tan maravilloso. Ahora bien, creer que nuestro pasado fue feliz nos permite sentirnos tan desdichados como si nuestro pasado hubiera sido terrible. Porque sentimos que nuestra experiencia actual de victimismo está justificada porque establezco un contraste entre mi pasado maravilloso y mi presente de miércoles. Y el ego nos sigue atrapando.
otra vez en el tiempo. Ahora vamos a saltar al párrafo 7 del capítulo 13, sección 4. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es opuesta. Para el espíritu el propósito es que justamente el tiempo sea innecesario. El tiempo para el espíritu es temporal. Está justamente al servicio de una función docente, para hacer un aprendizaje. Para el ego, el tiempo es real y justamente el propósito, recordemos que es tenernos agarrados de la culpa. Continuemos con el pasaje. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que la hora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. Por eso, ahora tiene que ver con la eternidad, porque a es sin hora, ahora. Atemporal, sin tiempo, eterno. En la realidad de la hora, donde no hay pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad. Pues solo el aquí y ahora, y solo el ahora, ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. Bien. A ver. Esto no se tiene que confundir con el énfasis que hace la Gestalt en el presente, ese aquí y ahora, ¿no? Porque solo lo ve dentro de un contexto lineal de este mundo. El curso habla de usar el ahora para llevarnos más allá del tiempo. ¿Ya? Además, el planteamiento puramente psicológico de valorar el presente hace hincapié en nuestros sentimientos. Vivimos nuestros sentimientos en el presente. La comprensión del curso es que los sentimientos no son el factor clave, y más bien son efectos de los pensamientos que dan lugar a esos sentimientos. Pregunta. En realidad, ¿no sería cierto decir que los sentimientos que supuestamente estamos experimentando en el ahora, de acuerdo con los terapeutas de la Gestalt, en realidad son el pasado de acuerdo con el curso? En realidad no están ocurriendo en el presente, pues el ahora real es solo el momento en el que nos unimos a alguien. Respuesta de Wapnick. Correcto. La visión Gestalt todavía está intrínsecamente ubicada dentro de este mundo, porque los sentimientos que resalta ocurren dentro del cuerpo, lo cual da realidad al pasado. La visión del curso es diferente. No obstante, debe decirse que el énfasis que hace la Gestalt en el aquí y ahora fue una corrección útil de la comprensión freudiana de que el presente está aprisionado por el pasado. Otra pregunta. En otras palabras, ¿estás diciendo que el primer paso de ser capaz de tomar distancia y observarse, hacer algo, está más en línea con el modelo psicológico, pero que el verdadero perdón te permitirá ir al siguiente paso de reconocer que los pensamientos y sentimientos expresados en realidad no son tú en absoluto? Una pregunta larga. Respuesta de Wapnick. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Es el mirar amablemente al ego, con el amor a nuestro lado, lo que nos impulsa del mundo del ego al mundo de Dios, liberándonos así de la tiranía
de los sentimientos buenos y malos. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, pues al igual que el espíritu, el ego, considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. Más adelante, capítulo 15, comenta el uso que el ego hace del infierno, que en realidad es la continuación de sí mismo. El uso que se hace aquí de la palabra extender es interesante debido a su aplicación al ego. El curso casi siempre emplea extender para el espíritu. Este pasaje es una excepción y ofrece un buen ejemplo de que en muchas partes no es consistente, ¿no?, en términos de la forma, pero sí del contenido. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el espíritu quiere liberarte del tiempo. La interpretación que hace el espíritu hace de los medios para alcanzar la salvación es que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Bien. Tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes la tuya. Si decidimos que nuestra función es atacar, entonces veremos el tiempo como un medio de alcanzar ese objetivo. Si por otra parte decimos que nuestra función aquí es perdonar, entonces el tiempo se verá como un medio de cumplir esa función. Entonces, en primer lugar, decidimos lo que queremos en nuestras mentes y después pensamos y nos comportamos de acuerdo a ello. Por eso la proyección da lugar a la percepción. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. En la tradición psicoanalítica, así como en otros sistemas psicológicos, la curación siempre se dirige hacia el pasado. Volvemos a las heridas, a las frustraciones del pasado para liberarlas, y eso es lo que nos cura en el presente. Por supuesto, lo único que ha ocurrido es que se ha hecho real el pasado y se ha establecido como causa de nuestros problemas presentes. De esta manera, la mente, que solo existe en el presente, se le niega su poder. Y al haberse vuelto impotente, la mente es incapaz de elegir la verdadera curación. La curación y la paz que pueden resultar son espurias, en el sentido de que no duran. La verdadera causa de la tensión, o sea, la culpa de la mente, ha permanecido sin ser examinada. Por eso no puede ser curada. A otro nivel, la curación se facilita en cualquier momento en que dos personas se unen en el deseo de ayudar y ser ayudadas. Esta curación no tiene nada que ver con la forma de la ayuda, sino más bien con la unión en la mente entre el terapeuta y el paciente. Por eso en el anexo de psicoterapia se dice: la curación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como las del paciente. El objetivo del proceso es trascender esos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto por su cuenta, pero cuando se unen se les proporciona el potencial para trascender toda limitación. La medida de su éxito depende ahora de cuánto de ese potencial estén dispuestos a utilizar.
Su progreso se convierte en un asunto de decisión. Pueden llegar casi hasta el cielo o no alejarse más que a 1 o 2 pasos del infierno. Pero al final siempre se produce algún grado de éxito. Hay uno que pide ayuda, hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Esta interpretación vincula el futuro al presente y extiende el presente en vez del pasado. Mas si crees que tu función es destruir, perderás de vista el presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. La primera frase hace referencia a la interpretación del espíritu de lo que hace la verdadera curación. Ahora nuestro futuro se convierte en una extensión de la curación del presente que deshace la creencia en el pecado. Ahora la paz se extiende a través de nosotros, tanto en la dimensión del tiempo, del presente hacia el futuro, como del espacio, a cada uno hacia el otro. Sin embargo, si yo creo que mi función es destruir, me voy a sentir culpable. Me voy a enfocar en los pecados de mi pasado y los voy a proyectar hacia el futuro. Siguiendo las leyes del ego, esas proyecciones volverán otra vez a atacarme, ¿no? Por eso habla de eso de los perros hambrientos que vuelven, ¿no? Como dice el texto. Por lo tanto, la culpa que siento por mis pensamientos de destruir el mundo exige que a continuación el mundo trate de destruirme. Estas proyecciones de culpa, en lugar de ser la base de un mundo externo objetivo, son la base de todo miedo. El curso hace énfasis continuamente en que el principal impulso del ego es destruir. Y esta destrucción se origina en la mente y solo acabará en la mente, a pesar de sus aparentes apariciones en el mundo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues de por sí el tiempo no es nada. El tiempo es neutral. Pregunta: ¿qué pasa si estás orientado hacia tu profesión y ves tu función como la de ser jardinero o cartero, en lugar de entender la asociación entre una profesión y los dos propósitos de lo que el curso habla aquí? Respuesta: para ti entonces el tiempo podría ser un medio para apartarte del terrible presente en el que sientes que estás. Así podrías anhelar el día en que puedas retirarte y ser libre, ¿no?, de lo que percibes en tu trabajo de ser cartero, jardinero, lo que sea. Entonces ese tiempo se experimenta como una prisión en el presente de la que en un futuro voy a escapar. Y obviamente aquí el tiempo se ha hecho muy real y está siendo usado por el ego para escapar del presente doloroso. Incluso si te gusta hacer tu trabajo, seguirás teniendo el mismo miedo, pero de una forma diferente. Podrás decir: me encanta mi trabajo, pero ¿qué pasa si no lo pierdo? Porque, no sé, me despiden o me jubilo o me lastimo. ¿Qué voy a hacer entonces? El placer que está asociado con la forma experimentado en el presente aparente es vulnerable a cambios en el futuro, y ahora el tiempo otra vez se vuelve mi enemigo. En estos ejemplos no se piensa conscientemente en el tiempo como en algo destructivo, pero podemos ver que su contenido subyacente es no amoroso. Pregunta: en último término, ¿vivir en el tiempo es un aprisionamiento? Porque sus limitaciones restringen nuestra verdadera libertad de vivir en el presente con el espíritu. Sin embargo, nos enraizamos en el mundo de muchas maneras. Nos dejamos atrapar en la exigencia del mundo de llegar a ser alguien, de hacer algo, de incrementar nuestro conocimiento, etc.
En realidad, ¿es posible vivir en el mundo del tiempo y no quedarse atascado en él, sintiéndose como un prisionero o como un alienígena? Respuesta: absolutamente. En muchos de los escritos de los gnósticos se usaron las palabras exactas que encontramos ahora en el curso en cuanto a vernos a nosotros mismos como extraños, alienígenas y prisioneros de este mundo. Estos gnósticos no podían esperar a escapar del mundo, pero ellos también se quedaron atascados en la ilusión de hacer real el mundo del tiempo y el espacio. Por eso acabaron cometiendo los mismos errores que encontramos en otros movimientos religiosos. No obstante, la idea correcta consiste en reconocer que si bien somos extranjeros aquí, aún sí podemos identificarnos con el propósito del espíritu para el mundo. De esta manera, nuestra actitud cambia y se vuelve posible estar en este mundo y no sufrir, no porque se nieguen los aparentes sufrimientos del mundo, sino porque nos damos cuenta de que el cuerpo tiene un significado y un propósito diferente. No hace falta añadir que este cambio no será y no resulta fácil. Hace falta muy buena voluntad y un gran aprendizaje para empezar estando atascado en el cuerpo y después darse cuenta de que lo podemos ver de otra manera. Todos nos hemos permitido estar sometidos al tremendo y excesivo aprendizaje que nos ha enseñado que el cuerpo debe usarse para atacar y separar, y que a su vez será atacado, sufrirá, se sacrificará, morirá. Estamos hablando de un cambio masivo en nuestra forma de pensar. Por eso el curso dice: nadie que entienda lo que has aprendido podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te has enseñado a ti mismo, las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando a cada paso sin quejarte hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del espíritu parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo ubicó. Este proceso de reenfocar nuestro pensamiento puede ser complicado, porque el ego se va a filtrar siempre, como una quinta columna. El lema sería: si no puedes con ellos, únetele. Entonces ahora el ego toma el libro del curso de milagros y lo usa para sus propósitos. Como dice el curso: he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se lo desea. Y vaya que se lo desea, ¿no? Pregunta: en realidad estás hablando del cambio que es necesario para desatascarnos, que ni siquiera se puede expresar con palabras. Casi parece ser un proceso misterioso.
algún tipo de clic, comprensión o reconocimiento que nos cambiará haciéndonos salir de nuestros egos. Y Wapnick dice sí. Y esto se debe a que el cambio se produce más allá de nuestra experiencia consciente. Recuerda que lo que importa es lo que sucede en el tomador de decisiones, en el observador, que está fuera del tiempo y el espacio. No es este yo que creo ser el que hace el curso. Es relativamente simple practicar este curso creyendo que realmente estamos haciendo lo que dice, cuando de hecho ni siquiera hemos empezado a descender a sus profundidades. No es simplemente un proceso de amar a todos y que todos son buenitos y mis hermanitos, bendiciones, bendiciones. Ay, yo sí. Yo el hermanito y las bendiciones es un tema. A mí nunca me pasó por ahí, pero yo observo que aparentes otros ahí fuera estudian el curso así, están todo el día con el asunto este que no sepa dónde los lleva, porque la verdad tenemos que pasar una revolcada, un odio, una ira vamos a sentir. Si no, no sentimos eso nunca y estamos siempre, hermanos, hermanos. Y así, no sé, es que seguimos tapando, que es lo que nos enseña a hacer el ego, tapar, tapar. Atención acá a lo que está diciendo Wapnick. Yo puedo creer que estoy haciendo lo que el curso dice. Y ni siquiera empecé. No es un proceso de amar a todos. Aunque en último término ese amor es lo que Jesús enseña. Aprender a amar como Él involucra una masiva inversión del pensamiento. Cuando esta tarea comienza a parecernos abrumadora, siempre es de ayuda a recordar de que el desenlace es tan seguro como Dios. Sí, vamos a terminar volviendo al amor, es verdad, pero no me puedo engañar. En el capítulo 6 del texto, en la sección 2, la alternativa a la proyección, párrafo 10, el curso vuelve a describir la diferencia otra vez entre el uso que hace el espíritu del tiempo y lo que hace el ego. El Espíritu Santo hace uso del tiempo, pero no cree en el tiempo. Esto es lo que dice justamente, hasta la Biblia también lo dice, estar en el mundo, pero sin ser del mundo. En la lección 184 dicen: sería en verdad extraño si se te pidiese ir más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo por algún tiempo, pero no te dejes engañar por ellos, porque no representan nada en absoluto. Usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad, pero no lo aceptes como tu realidad. En el siguiente capítulo vamos a trabajar, dice acá, con, a ver, tengo que ver para atrás de vuelta, pasajes del curso que hacen referencia al plan del Espíritu Santo para nosotros, así como a su resolución de problemas en el mundo. Y vamos a reconocer que estos pasajes del texto son ejemplos de que en el curso se nos habla de un modo que podemos entender.
Se habla del Espíritu Santo como de una persona que usa el tiempo aquí, pero sin creer en él. Eso es en el próximo capítulo, en este capítulo no. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí, porque ya se está agotando la máquina esta. La máquina se agota. Y vamos a continuar con esto que venimos, ¿no? Que ya ni me acuerdo ni qué sección era que estábamos leyendo, pero bueno, ustedes se deben acordar porque lo tienen abierto ahí. Yo ni abrí el curso porque lo leo de acá. Y terminaremos esto y vamos a pasar a la parte esta que dice Wapnick de justamente esto del plan del Espíritu Santo para el próximo encuentro. Porque ya vamos, miren, ya vamos casi por la mitad del libro, ¿eh? Hicimos casi 300 páginas. Casi, todavía no hicimos 300. Bueno, la saludo a Ángeles y a Vapor y nos veremos en el próximo encuentro.